Es un placer nuevamente saludarles en estos tiempos tan interesantes que estamos viviendo de acuerdo al cumplimiento de la profecía bíblica. Dios dejó la Biblia, que es un manual de enseñanza para los tiempos que se viven en la tierra. Estamos en la generación del siglo XXI, estamos en el año 2020, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros para mostrarnos acerca de lo que estaría sucediendo debido a el virus que se detectó en la China. El Espíritu de Dios convocó a la oración, siempre la oración, porque Dios interviene donde hay oración. La oración es fundamental, es comunicarse de la tierra al cielo, y solamente la iglesia cristiana, los hijos de Dios, aquellos que han creído en el Evangelio de Jesucristo, pueden orar, porque el impedimento a la oración es el pecado. En cambio, aquellos que ya creyeron en la sangre de Cristo han sido limpiados de todo pecado, ya no hay impedimento para orar. Y por eso el Espíritu Santo convocó a la oración, y desde el mes de febrero, todavía el virus no había llegado a México. Desde el mes de febrero se convocó al primer ayuno contra la pandemia, contra el virus. Así que el Espíritu Santo nos advierte a tiempo y fuera de tiempo. Es el espíritu de profecía, y el Espíritu Santo nos advertía de lo que venía para México. Desde antes que llegara el virus ya estábamos orando y ayunando. El primer ayuno fue a principios de febrero. El virus llegó a México el 28 de febrero. Y hoy, bueno, ya estamos por entrar a un nuevo mes y seguimos mes con mes ayunando y orando en contra del virus. Resultados: estamos viendo cómo empieza a disminuir el contagio y el número de muertes. Sí, bueno, desde la semana 33, según como dice el subsecretario de Salud a nivel nacional, que ha ido una disminución, que es la semana del 9 al 15 de agosto, que bueno, para nosotros es muy interesante, porque el número 33 tiene que ver con Jesucristo. Él se cree que murió y resucitó entre los muertos a esa edad, a los 33 años. Por eso el número 33 es un número profético, porque nos habla de la salvación, nos habla también de Jesucristo mismo, como Hijo de Dios. Y que bueno, toda persona que llega a esas edades, ¿no?, de los 30 años a los 33, ocurre un cambio rotundo en su vida. Su vida jamás vuelve a ser la misma a partir, porque bueno, esa fue la edad precisa donde Jesús empezó su ministerio, a los 30 años, y cumplió su propósito a los 33 años. Y bueno, por otro lado, también que fue el 9 de agosto, a partir del 9 de agosto ha habido un descenso. El número 9 tiene que ver con alumbramiento, con nacimiento. Y bueno, para nosotros en la iglesia Maranata empezamos precisamente ese día los servicios. Entonces, esto quiere decir que la iglesia es la única que puede parar la obra del diablo. Sí, se intensificó la oración. Las reuniones han sido de oración, porque Dios convoca la oración para que las cosas cambien. Y fue precisamente en agosto el mes que se intensificó la oración, no solamente en México, en Estados Unidos y en otras naciones. Por eso las naciones donde hay oración, el contagio ha ido disminuyendo. Todo lo que es América vemos que ha ido disminuyendo. El virus sigue en la tierra, sigue habiendo contagios, sigue habiendo muerte. Cada día hay contagios, hay muerte. Por eso estamos orando y vamos a entrar a este ayuno para que Dios erradique completamente este virus. Dios responde a la oración, pero hay que perseverar. Estas son imágenes de las noticias que se dieron a conocer en esta semana. Las buenas noticias la dio a conocer la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la pandemia del COVID-19 retrocede en casos y muertes a nivel mundial.
es la información que da la Organización Mundial de la Salud. Esta información fue ayer o antier todavía que dio esta información. Y estamos en el 8º mes. Sí, y estamos entrando al 9º mes. Sí, muy pronto. Entonces, que el 8, bueno, es nuevos comienzos. Esto es profético. Sí, el 8 es nuevos comienzos y el 9, como dijimos, es alumbramiento, es nacimiento. O sea que el mes de septiembre es un mes de muchas sorpresas que Dios tiene para los que han creído en su palabra y están actuando. No es nada más creer, es poner la fe en obra. La fe sin obras es muerta, tenemos que actuar y por eso estamos orando y estamos decretando las bendiciones sobre nuestra tierra, Villahermosa, Tabasco, el sureste, México y desde México bendiciendo a otras naciones. El presidente de México también dio las buenas noticias para México, donde también va descendiendo el número de contagios y el de muertes. Así que todo coincide a nivel mundial, a nivel nacional. Pero en México ha habido mucha oración desde que comenzó esta pandemia. En México se ha estado orando y ayunando. Y aquí en Tabasco también estamos viendo cómo el número de camas de ocupación ha ido disminuyendo. Todos los días yo voy siguiendo las estadísticas que se van dando tanto a nivel nacional como a nivel estatal y veo la tendencia hacia abajo. Por eso tenemos que intensificar la oración. Todo comenzó en este mes de agosto. Agosto, nuevos comienzos. Dios no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Por eso Dios ha ido revelando de lo que viene hacia el futuro. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de profecía, actuando por medio de la oración, porque la oración mueve la mano de Dios. Dios obra con las autoridades. Las autoridades no podrán tener sabiduría, entendimiento, ni sabrán qué hacer ante los recursos que están limitados, ante el ataque de este virus que vemos los estragos que está haciendo en algunas ciudades y otros países, pero donde hay oración, Dios está actuando, está poniendo las cosas en orden. Por eso la oración es fundamental. Las autoridades cumplirán su función y están cumpliendo las autoridades en México lo que es su responsabilidad. Pero sobre la acción que están haciendo está la oración. La oración está haciendo de que Dios esté actuando en nuestro país. Por eso este es el ciclo de la bendición. La iglesia ora. A través de la oración Dios actúa. ¿Dónde actúa Dios? Con las autoridades. Les da el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría para que sepan lo que deben hacer. Y suceden milagros y de pronto vemos de que habían recursos muy limitados, pero alguien empezó a ofrecer estos ventiladores. Vemos cómo la gracia estuvo con el presidente Donald Trump y también creo que vendió algunos ventiladores y en otros países. En fin, estamos ya en el mes de agosto y hemos visto cómo la mano de Dios ha estado actuando. Las personas que no conocen a Dios, no conocen lo que está escrito en la Biblia, no pueden entender nada de lo que está sucediendo y creen que esto es algo fortuito, que es algo de la buena suerte, que nos tocó la buena suerte. No, en la tierra, en la vida humana no hay nada de suerte. Todo es de acuerdo a lo que Dios ha determinado conforme a su voluntad. Es la voluntad de Dios de que haya salud, es la voluntad de Dios que haya paz, es la voluntad de Dios que haya prosperidad.
pero para que Dios actúe en la tierra debe haber oración. Y los únicos que pueden orar son los cristianos que Dios ha tomado como hijos para interceder a favor de la tierra. Y es lo que hemos estado haciendo en México desde principios de este año y estamos viendo los resultados. Hemos estado orando en contra de huracanes, estamos en temporada de huracanes, vemos cómo Dios nos está protegiendo. Hemos orado para que se recupere la economía y estamos escuchando a voces que hablan de una recuperación. Un funcionario del Banco de México dijo que en el mes de mayo se había tocado fondo, pero ya en junio empezaba la recuperación, lenta, pero la recuperación ya empezó. Así que estaremos viendo cosas todavía de bendición sobre México, por eso al entrar el mes de septiembre tenemos que seguir intensificando la oración y el ayuno. Y esta es una convocatoria para todos los hijos de Dios, hijas de Dios, pastores, para todos los que le sirven al Señor, creen en la Biblia, creen en Dios, creen que Dios ama a México, ama a cada país, pero cada país tiene su propia iglesia. La iglesia en México debe orar por México, la iglesia en Estados Unidos por Estados Unidos, la iglesia en Guatemala por Guatemala. Pero después de orar por nuestra propia nación, orar por otras naciones, porque, por ejemplo, México es una nación vecina de Estados Unidos, de Guatemala y de Belice. Tenemos que orar unos por otros, son nuestros vecinos. La Biblia le llama el prójimo, lo más próximo a nosotros, y debemos orar por ello. Por eso hoy hablaremos de un tema importante que tiene que ver precisamente con la salud, tiene que ver con la sanidad que solamente Dios puede dar. ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué este virus que ocasiona enfermedad y es una pandemia hoy en día? ¿Cuál es la causa de esta pandemia? Porque muchos están buscando las causas en el mundo de lo natural, pero este virus tiene que ver con lo espiritual y solamente los entendidos en la palabra de Dios podrán entender de qué se trata este virus. Estamos en una guerra en lo espiritual. Entonces, la causa por la cual el virus está afectando ciudades y naciones en el planeta Tierra es el pecado del hombre en la tierra. Donde hay pecado en una ciudad, donde hay pecado en una nación, allí hay puertas abiertas para que la maldición empiece a operar sobre ciudades y naciones. Y una de las formas en que la maldición puede golpear es la enfermedad. Por eso hoy hablaremos de la relación que hay entre la enfermedad ocasionada por el pecado, pero para el pecado ya hay solución. Esto sucedió hace 21 siglos. Estamos en el tiempo presente del siglo XXI. Esto sucedió cuando Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, cargó con todos los pecados del hombre en la tierra y los llevó a la cruz del Calvario para destruir la maldición de toda enfermedad. Hoy podemos aplicar la palabra si tenemos fe, porque tenemos que creer que Jesucristo ya llevó toda enfermedad y que por su llaga ya hemos sido curados. Por eso tenemos que predicar el Evangelio y dar conocimiento a todas las personas que hay solución a todos los problemas ya. Solamente hay que creer en Jesucristo, creer en los mandamientos establecidos por Jesucristo para que haya sanidad. La Biblia nos muestra el caso de una persona que durante 38 años estuvo enfermo. Una persona paralítica, 38 años enferma. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Afuera del templo en Jerusalén estaba el estanque de Betesda, donde los enfermos se reunían
para ver el mover de las aguas de este estanque, porque de vez en vez descendía un ángel. Dios es misericordioso y mandaba un ángel para la sanidad. Y cuando el ángel movía las aguas, entonces era la señal para que los enfermos entraran a el estanque, al agua. Y el primer enfermo, la primera persona que entrara al agua, era sanado. Así que todos estaban alertas, atentos al mover del agua, al movimiento que hacía el ángel. Y un día Jesús fue allí, vio a este hombre paralítico, entonces le dijo: ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta al agua. Era paralítico, así que otros siempre le ganaban. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y camina. Vino el milagro. Jesucristo hizo este milagro y reveló algo importante con respecto a la enfermedad de este hombre. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo con respecto a la enfermedad de este hombre de 38 años paralítico? Esto fue lo que Jesucristo le dijo en Juan 5:14. Allí Jesucristo le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo sana. Dios es el sanador, envió a Jesucristo a sanar a los enfermos. Pero Jesucristo dijo: no peques más. No peques más. La causa por la cual vino la enfermedad, el pecado. Y Jesús dijo: para que no te venga nada peor, cosa peor. Así que debemos considerar esto, porque hay muchas personas batallando con la enfermedad. Están enfermos, piden oración en las iglesias, es cuando acuden a las iglesias, acuden a los pastores, reciben la sanidad, pero después de ser sanados se olvidan de Jesucristo, se olvidan de tener un compromiso con Jesucristo, de servirle. No le hablan a nadie de su sanidad, que fue un milagro. La Biblia dice que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, la suegra se levantó a servirle. Toda persona sanada por Jesucristo se debe convertir en un testigo, dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Entonces las personas se olvidan de Jesucristo, se olvidan de ir a la iglesia, se olvidan de todo lo que es de Dios. Y entonces vuelven al pecado y regresarán de nuevo. ¿Cuándo? Cuando están en una situación lamentable y en condiciones peores que anteriormente. Jesucristo dijo: para que no te venga cosa peor. Estas son palabras verdaderas que debemos considerar. Por eso se está predicando más que nunca hoy el Evangelio, y se está enseñando por el Espíritu Santo acerca de la liberación de espíritus malos y de la sanidad. Hay una relación estrecha entonces entre la enfermedad y el pecado. Leamos Éxodo capítulo 15, versículo 26. Eran los tiempos cuando Dios mandó juicio sobre Egipto por tanta idolatría. La idolatría es causa de toda maldición, entre ellas las enfermedades. Dios mandó plagas, enfermedades. Y aquí está lo que Dios dijo en Éxodo 15, 26, con respecto al pecado. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí el pecado tiene que ver con desobedecer los mandamientos de Dios. Cuando vino Jesucristo a la tierra, enseñó un nuevo mandamiento revelado
para sus discípulos, pero ya estaba escrito ese mandamiento, el mandamiento del amor al prójimo. Dios quiere que nos amemos unos a otros, que amemos al prójimo, que amemos al hermano, a la hermana, que amemos no solamente al familiar, sino a aquellos que no son nuestros familiares, que amemos al vecino, que amemos a cualquier persona. Jesucristo dijo, aún a tus enemigos debes amarlos. Así que estas son las enseñanzas que vino a dar Jesucristo en la ley del amor, su mandamiento. El que esté violando este mandamiento de no amar al prójimo, vendrá a la enfermedad. Muchos están enfermos por no amar a su prójimo, por no amar a su hermano, por no amar a la gente. Por eso hay tanta enfermedad hoy en día. Hay tanta amargura en el corazón de algunos enfermos. Hablan amargura de su corazón. Hablan porque están resentidos, porque una persona lo maldijo y esta persona no pudo perdonarlo. Entonces guardó esa maldición, guardó esa palabra ofensiva y raíz de amargura entró, la enfermedad empezó a afectar su cuerpo. ¿Hay solución para las enfermedades? Claro que sí, hay que pedir perdón. A esto vino Jesucristo. Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo enseñó de el perdón, de perdonar a los pecadores, a los que ofenden. Nosotros estamos aquí para seguir las instrucciones de Jesucristo y ser libres de las obras del diablo como son las enfermedades. Dice la Biblia que donde hay pecado actuarán los demonios de enfermedades. Por eso Dios dijo, no les enviaré ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque están obedeciendo los mandamientos. Pero si violan los mandamientos, desobedecen los mandamientos de Dios, entonces la enfermedad estará llegando a sus cuerpos. Éxodo capítulo 23, versículo 25, habla de la solución. Dios da la solución a la enfermedad. Él es el sanador. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Allí está. Él va a bendecir el alimento y va a bendecir el cuerpo. Recordemos de que a través del alimento hay salud. La salud viene por la comida. La comida es la medicina natural del cuerpo. Dios lo estableció. La persona que sabe alimentar bien su cuerpo andará en salud. Aquí está hablando de la relación que hay entre el pan, el alimento y la sanidad. Dios quiere de que nos amemos. Vayamos a Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 2, allí el Señor Jesucristo está hablando, o mejor dicho, el Espíritu Santo está revelando acerca del mandamiento del amor, capítulo 2, versículo 9, 10 y 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estas palabras son para aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que están yendo a una iglesia cristiana, pero guardan todavía resentimiento, amargura en su corazón. No se hablan entre hermanos. Esta palabra es muy importante de entender. En el mundo de lo natural, las personas que no son cristianas, bueno, siempre están las ofensas, las malas palabras, pero ya dentro de la iglesia hay que tener cuidado con la boca,
hay que tener cuidado con el trato a los hermanos. Dice, el que dice que está en luz, o sea, el que dice ser cristiano y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, está en oscuridad. Es más, dice allí mismo en 1 de Juan capítulo 3, versículo 15, que se convierte esa persona en un asesino de su hermano. No necesita matarlo físicamente, lo va a matar con su boca o con su resentimiento, odio o falta de perdón. Vamos a leer lo que dice 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Permanentemente en él no habrá vida eterna, o sea que tenemos que considerar esta palabra porque muchas personas viven con tantos resentimientos y amarguras en su corazón y viven enfermos, viven años en su enfermedad porque no han perdonado. La falta de perdón trae enfermedad. Volvemos a 1 de Juan, capítulo 2, dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea que no tropezará con la enfermedad. No habrá espíritu de enfermedad que pueda golpear su cuerpo porque ama a su hermano. Es la ley establecida por Jesucristo. Cristo vino a dar conocimiento de este mandamiento. El Señor, el Espíritu Santo aquí sigue hablando acerca del amor. En el capítulo 4 dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí está hablando el Espíritu Santo mostrándonos cómo demostrar el amor. Demostramos que amamos a Dios si amamos al prójimo. No podemos decir amo a Dios si estoy aborreciendo a mi prójimo. Me convierto en un mentiroso, porque para que yo ame a Dios, primero debo amar a mi prójimo. Si amo a mi prójimo, que es la imagen y semejanza de Dios, estoy amando a Dios. Por eso aquí es muy clara la palabra. Por eso dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que el amor es fundamental. Y el Señor Jesucristo habló acerca de un amor más allá de lo que generalmente pensamos nosotros, y está en el Evangelio según San Mateo. El Señor Jesucristo está hablando acerca de el amor que debemos tener, sobre todo con aquellos que no conocemos. Dice la palabra en el capítulo 5 de Mateo, tiene que ver con el sermón del monte, Jesucristo enseñando revelaciones. Jesucristo vino del cielo a revelar el corazón de Dios el Padre. Dios es amor, la naturaleza de Dios es amor. Por eso quiere que nos amemos aquí en la tierra unos a otros. Y solamente cuando Cristo viene a nosotros y nosotros recibimos a Cristo, empezamos a amar. Antes no amábamos, antes solamente teníamos un amor convenenciero. Decíamos, cuando no éramos cristianos, te amo si me amas. Si no me amas, yo tampoco te amo. O con los bienes, te amo si me das. Si no me das, no me amas. El amor carnal, que tiene que ver con las relaciones en cuanto a lo sexual, creyendo que una persona va a mostrar su amor, no son casados, son solteros, pero le dice, muéstrame el amor.
entregándote a mí. Eso no es amor. Ese es el amor carnal, diabólico, animal, dice la Escritura en Santiago. Así que el verdadero amor viene cuando Cristo nos cambia. Cristo representa cambio y transformación de nuestra naturaleza. El único que puede traer el amor verdadero es Jesucristo. Por eso vino a dar a conocer la ley del amor. El primer mandamiento todos los conocemos y todos decimos yo amo a Dios, sí, pero no has entendido cómo demostrar que amas a Dios. Demostramos que amamos a Dios cuando amamos al prójimo. Si no amas al prójimo, no digas que amas a Dios. Así que amamos a Dios y amamos al prójimo. Y Jesucristo aquí en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, dijo el Señor: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol para malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí tenemos al Dios que nos ama. Dios no hace diferencia entre unos y otros. Cuando Dios hace salir su sol sobre nuestras ciudades, lo hace tanto para buenos como para malos. Lo hace tanto para cristianos como para no cristianos. Dios hace salir su sol en beneficio de todos, de cada ciudad, de cada nación. Ahora Jesucristo está diciéndole a los que han creído en Él, aquellos que han recibido a Jesucristo, les dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esta es una enseñanza importante en la vida del cristiano. Debemos aprender a amar aún a nuestros enemigos, aquellos que nos maldicen. Muchas personas nos maldicen porque son tomados por espíritus malos para agredirnos. No son ellos, son los espíritus a través de ellos. A las personas se les debe amar, pero a los demonios se les debe reprender. Esto es lo que es la guerra contra espíritus que perturban la mente del prójimo. Al prójimo se le ama, sea el prójimo que sea. Jesucristo dijo, aún aquellos que son tus enemigos, aquellos que te critican, aquellos que te están haciendo daño, tienes que aprender a amarlos. Esto no lo lograrás de la noche a la mañana porque tu mente, el alma, se va a resistir. ¿Cómo amar a la persona que me está ofendiendo? ¿Cómo amar a la persona que me está maldiciendo? Pero este es el mandato de Cristo, este es el mandamiento de Cristo. Si obedecemos, veremos el resultado de la bendición de Dios. Por eso tenemos que ejercitarnos para la piedad. Tenemos que llevar a la cruz toda obra de la carne que nos está dominando. ¿Qué nos está dominando para no cumplir este mandamiento? La falta de perdón. Tengo falta de perdón, tengo resentimiento, tengo amargura en mi corazón. Estoy con una alma herida, y por alma herida, porque me han ofendido tanto, me he hecho víctima de las circunstancias. ¿Cuántas personas se hacen víctimas y se lamentan de la situación? Nadie me ama. Entonces el diablo más atormenta todavía. ¿Cómo salir de ese atolladero? Llevando toda obra de la carne a la cruz. Eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que ahora el Espíritu Santo que viene a nosotros nos ayuda a llevar esas debilidades de la carne a la cruz.
Tienes que renunciar a tu amargura y crucificar tu amargura. Tienes que renunciar a tu falta de perdón, porque es una decisión. Perdonar es una decisión personal, no es un sentimiento. Tú no puedes decir hasta que yo sienta perdonar, voy a perdonar. Nunca lo vas a sentir, porque el diablo te tiene atrapado en la falta de perdón. Es pecado la falta de perdón, y por el pecado el diablo te tiene atrapado. No puedes ver bien, no puedes entender bien. Entonces el diablo te pone un manto religioso para que solamente vayas a tu iglesia, tengas ojos y no veas, oídos y no oigas, y no te conviertas. Por eso estás en tinieblas. Tienes que arrepentirte de todo ello. El arrepentimiento trae la salvación, es el camino a la salvación. Es reconocer, Señor, estoy lleno de enojo, estoy lleno de odio, de amargura. ¿Cuántas personas enfermas en hospitales, en los hogares, están allí enfermas por raíz de amargura? Tienen resentimiento en su corazón. Cuando ellos saquen esa amargura de su corazón, sanarán. Por eso Jesucristo dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de Dios, que es perfecto. Versículo 46 al 48, Jesucristo sigue hablando de la perfección, porque Dios es perfecto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso el cristianismo verdadero representa un cambio de naturaleza. Antes caminábamos en enojo, reprimido, odios, amarguras, espíritus de venganza en nosotros, pero ahora caminamos en amor. La diferencia la hace Jesucristo, la manifestación del amor de Dios. Esto no lo lograremos de la noche a la mañana hasta que empecemos a aplicarlo en nuestras vidas. Yo te sugiero, amigo o amiga, hermano o hermana, hagas una relación de las personas que dicen ser o crees que son tus enemigos, y a partir de esa lista empieza a orar y decirle a Dios: Dios, estas son personas que me hicieron daño, decido perdonarlas. Todas las personas que te han hecho daño, criticado, te han maldecido, han hecho maldad sobre ti, sobre tu familia, haz una relación y delante de Dios, en oración, le vas a decir a Dios: Padre, yo decido perdonar, porque es una decisión. Yo decido perdonar en el nombre de Jesús. Menciona el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús te va a ayudar. Todo se hace en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús decido perdonar. Si tú no mencionas el nombre de Jesús, vas a tener dificultad para perdonar. El diablo trabaja donde está el pecado, la falta de perdón. Pero cuando el diablo oye el nombre de Jesús, te suelta, porque fue Jesús quien lo derrotó en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo: usen mi nombre, usen mi nombre, usen mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido, dijo el Señor Jesucristo. Por eso, en el nombre de Jesús podemos echar fuera ese demonio de falta de perdón. Así que por eso, haz tu lista y en oración le dices a Dios el Padre: Padre, en el nombre de Jesús, yo decido perdonar a esta persona, a esta persona, a esta persona. Me hicieron este daño. Tengo en mi corazón resentimiento, amargura, falta de perdón, pero no lo quiero tener. Decido perdonar para ser libre de todo ello. Y verás el resultado de tu propia declaración. Si tú lo haces, estarás entonces en la libertad que te da el Espíritu Santo. Serás libre de espíritus que te atormentan y serás libre de tu enfermedad, y de pronto la enfermedad se va.
Así que tienes que aprender a perdonar y a pedir perdón, porque también a veces ofendemos a otras personas y tenemos que ir con las personas a decirle: perdóname, te he ofendido, te he hecho un daño, me arrepiento. No le digas discúlpame, no, perdóname, es la palabra correcta, perdóname. De esta manera la sanidad vendrá a ti. Por eso dice la Biblia en Santiago habla de la oración por la sanidad. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice la Escritura en Santiago 5:16 que debemos confesar nuestras ofensas, nuestros pecados unos a otros, porque es el daño que le hemos hecho al prójimo. Jesucristo dijo que tenemos que amar al prójimo, no aborrecerlo. Por eso tenemos que confesar, sacar todo lo que está dentro que nos está haciendo daño. La falta de perdón, resentimiento, amargura, todo ello nos hace daño. Por eso muchas personas están afectadas en su sistema nervioso, están afectadas en sus emociones, sus sentimientos, están afectadas en su carácter, están afectadas en todo aspecto de su vida emocional, sentimental, mental y físico, enfermos. Y cuando hablan amargura, contaminan a medio mundo, critican a medio mundo, no están de acuerdo con nada de lo que está sucediendo a su alrededor. Ellos están siempre hablando de los demás. ¿Por qué? Porque tienen raíz de amargura, están afectados por falta de perdón. Pero cuando confesamos, y este es el requisito, esta palabra tiene que ver con la sanidad. ¿Hay alguien enfermo en casa? Llamen a los ancianos para que oren. Pero dice el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Queremos tener una oración de efectividad que dé en el blanco, eficaz, como dice la Escritura. Tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Si hay una ofensa, inmediatamente arrepentirse y pedir perdón al prójimo, porque generalmente vamos con Dios: Dios, te pido perdón, sí, y al prójimo, porque para que Dios responda, primero tenemos que ponernos en paz con el prójimo. Jesucristo dio conocimiento de la oración del Padre Nuestro, y en ese modelo de oración, allí está escrito, Jesucristo lo enseñó, en esa parte donde dice: Señor, perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me ofenden. Así que le pedimos perdón a Dios porque hemos perdonado a nuestro prójimo. Es una decisión personal. Queremos vivir en sanidad, tenemos entonces que perdonarnos unos a otros. Así que esta enseñanza es importante para comprender acerca de por qué hay muchas enfermedades o muchas personas enfermas, y este virus se ha aprovechado de muchas personas. Muchos dicen, bueno, es que no tenía bien el sistema inmunológico, otros decían, es que ya es la edad. No, tú puedes tener 70 años, 80 años, puedes tener cualquier otro tipo de enfermedad que puede ser heredada, porque hay enfermedades heredadas. Esa enfermedad posiblemente no vino por tu propio pecado, sino por el pecado de tus padres, el pecado de tus abuelos, el pecado de tus bisabuelos. Hay 4 generaciones de maldición del pecado. Entonces, posiblemente te alcanzó a ti, en tu generación, la maldición de la enfermedad y te llegó la enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Puede ser diabetes. ¿Por qué tienes la enfermedad de la diabetes? Porque tu mamá era diabética. Entonces, ¿por qué tu mamá era diabética? Porque su abuela era diabética. Entonces hay una
herencia de la diabetes, una herencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una herencia del pecado, hasta que alguien rompa la maldición del pecado. Y a esto vino Jesucristo. Está en Primera de Pedro, que hemos sido rescatados, dice la Biblia, de la vana manera de vivir de nuestros padres por medio de la sangre de Cristo. Se rompe la maldición, pero tienes que aplicarla. Aplica la sangre de Cristo sobre tu enfermedad. Aplica la sangre de Cristo sobre tu cuerpo y romperás toda maldición. Pero tenemos que aprender a amarnos unos a otros, porque si tú eres libre de una maldición heredada, no fue por tu causa que entró la enfermedad, sino por una herencia. Pero si tu corazón está lleno de amargura, te has endurecido, eres una persona que no amas, entonces esta enfermedad regresará. Jesucristo dijo, cosa peor vas a tener. Por eso, sal de allí. Jesucristo es amor, es la manifestación del amor, y estamos predicando el evangelio del amor del Señor. Dios ama a toda la humanidad, Dios ama a todo ser humano. Cuando sale el sol de Dios, sale para buenos y malos, sale para toda la gente. Ahora Dios demanda que nos amemos unos a otros para que vivamos en paz. Por eso este año 2020 ha sido un año de mucha revelación del amor de Dios. Hemos estado confinados en casa para que en familia nos amemos unos a otros, y ahora al salir de casa estemos llevando el evangelio del amor. Estemos hablando al vecino, hablando al prójimo, aquellos que no hablábamos en el centro de trabajo, aquellos que creíamos que eran nuestros enemigos. No, ahora ya se convierten en nuestros amigos y los amamos. No hay cómo vivir en paz unos con otros, dormir en paz y siempre estar en paz. Cuando llega la noche puedas decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bien, pues gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Hasta el próximo programa.